Mi nombre es Daniel, y soy de Michigan. Antes de nacer, mis padres y mi hermana planeaban mudarse a Michigan en 1996 debido a que mi padre consiguió un nuevo trabajo allí que requería que se mudaran. Mi padre encontró una casa de estilo rancho de 5 dormitorios y 3 baños en Michigan, escondida entre los árboles junto a un club campestre privado y un campo de golf que había estado en funcionamiento desde 1922. Ubicada en lo que irónicamente se llamaba Clubhouse Drive. La casa ofrecía vistas magníficas de las calles, llenas de toneladas de robles y pinos por todas partes. Mis abuelos por parte de mi madre decidieron que era una buena aventura unirse a mi familia para ayudar con mis hermanas mientras mis padres tenían que trabajar. Era el lugar perfecto para comenzar un nuevo capítulo y reunir a mis abuelos y a mi familia como una sola. Esta mudanza fue uno de los momentos más destacados de nuestra familia, que finalmente me trajo a este mundo cuando nací en la casa en el año 2000. Este es mi verdadero testimonio de testigo ocular de la casa embrujada de Clubhouse Drive. Esta es una casa de 2 pisos, con una planta principal y un sótano completamente terminado donde vivían mis abuelos, mientras que nuestra familia ocupaba la planta principal. La casa está construida en una colina, por lo que la parte trasera del sótano está construida en el suelo, y el lado opuesto tiene muchas ventanas que dan al patio trasero, que cuenta con 4 niveles de terrazas llenas de pinos y arbustos. Fuera de la terraza final está la vista de nuestro patio trasero, que da a los bosques. En enero de 1997, mi familia se mudó y recuerdo que comenzaron a ocurrir encuentros extraños, desde que yo tenía 1 o 2 años. La actividad pareció comenzar después de mi nacimiento, ya que nadie en mi familia recuerda nada extraño que haya sucedido antes del año 2000. La habitación de mi hermana Lauren estaba ubicada en el sótano de la casa, al otro lado de la cocina de mis abuelos. Desde el principio de su mudanza allí en el 2000, ella dijo que sentía la extraña presencia de un hombre llamado James en el sótano al que le gustaba fumar. Hubo algunas ocasiones por la noche en las que ella, al azar, percibía el olor a humo de cigarrillo en el sótano. Lauren nunca nos lo dijo hasta hace unos meses, ya que nadie en nuestra familia fumaba cigarrillos, nunca. Y mis padres y abuelos se hubieran enfadado mucho si se hubieran enterado de que alguien estaba fumando. Una vez, en mitad de la noche, la persiana de la ventana de Lauren se cerró sola, lo que hizo que Lauren se escondiera bajo las mantas, totalmente aterrorizada. En otra ocasión, en mitad de la noche, su carrusel, que estaba en su tocador al otro lado de la habitación, comenzó a girar solo. Este carrusel en particular debe enrollarse primero para que gire, y no puede simplemente activarse solo. Comenzó a girar desde el principio hasta el final, y algo lo había enrollado para que comenzara a girar. Mi abuela Betty me cuidaba durante el día mientras mis padres trabajaban y mis hermanas estaban en la escuela. Una tarde de invierno, mientras mi abuelo estaba sentado en la sala de estar conmigo, ella vio una aparición blanca y brillante de un esqueleto flotar por la pared hasta el vestíbulo delantero. Creo que esto siguiente sucedió en el mismo año, y es aún más aterrador. Mis hermanas estaban viendo la televisión a altas horas de la noche en la sala de estar principal. Todos los demás estaban dormidos, incluyéndome a mí. Lauren estaba de frente a nuestro televisor, que tenía una ventana de cristal a la izquierda para los DVD, y reflejaba la vista del comedor y la cocina. De repente, Lauren vio una figura negra de pie frente a la puerta trasera de la cocina a través del reflejo del cristal. Después de quedarse allí, comenzó a caminar hacia la cocina, pasando la pared y fuera de la vista. Sin decirle a Alex lo que acababa de ver, Lauren corrió a su habitación, dejando a Alex en estado de pánico. Ella corrió a nuestra habitación donde yo estaba. Mi hermana Alex todavía recuerda bien esta noche, y me aterroriza saber que esa entidad estaba en la habitación de al lado, ya que Alex y yo compartíamos la habitación al otro lado de nuestra cocina en la planta principal. Da miedo saber lo cerca que estuvo, y que se le apareció a mi hermana esa noche mientras merodeaba por nuestra cocina. Después de eso, Lauren nunca más volvió a ver a la entidad. Fue una experiencia única, pero no fue la única que le ocurriría. Y tampoco fue la última vez. Un día,
mis dos hermanas estaban en la habitación de Lauren abajo, y oyeron un gruñido profundo que venía de cerca de la pared de la habitación. Recuerdo que subieron para contármelo, y las tres nos asustamos mucho del sótano. Poco sabíamos que la actividad pronto aumentaría, y éramos totalmente inconscientes de lo que ocurriría en la próxima década. Unos años más tarde, alrededor de 2004, mi abuela Betty estaba abajo en su sala de estar leyendo el periódico una tarde. Mi abuelo estaba arriba en el garaje, y yo, así como mi familia, estábamos en la escuela y en el trabajo, como pueden imaginar. Mientras miraba por el rabillo del ojo, vio algo moverse en el pasillo, frente a donde ella estaba sentada en el sofá. Cuando levantó la vista, vio una figura negra flotando por la sala de estar hasta el dormitorio de su abuelo. Recuerdo que nos lo contó un par de veces después, cuando nosotros, los niños, éramos mayores, y esta historia nunca cambió cada vez que lo contó. Ella siempre ha sido una mujer honesta y muy creíble. Lo que pasa con mi abuela es que siempre tiene alguna nueva experiencia extraña sobre la casa para compartir con nosotros, e incluso todavía a día de hoy, a los 95 años, cuando ella y yo hablamos de eventos paranormales que ocurren en nuestra casa. Una de las cosas que me contó una y otra vez fue que cuando nosotros, los niños, éramos mucho más jóvenes e íbamos a los lagos los fines de semana con nuestros padres, ella y el abuelo se sobresaltaban abruptamente por el sonido de una puerta que se cerraba de golpe arriba por la tarde, cuando nadie estaba en casa o arriba. Indicó que la puerta se cerraba de golpe con la mayor fuerza posible. Y me decía que esto ocurría cuando no había absolutamente ningún viento afuera y las ventanas estaban cerradas. Siempre decía que tenía que ser la puerta del dormitorio o del baño de mi habitación y la de Alex. Ocurrió al menos en 3 ocasiones cuando mi familia y yo estábamos en el lago en verano, y asustó bastante a mi abuela cuanto más continuaba ocurriendo mientras mi familia y yo estábamos fuera durante el día. Nos contó que ella estaría sentada en su sala de estar abajo con el abuelo, y, ¡pum!, se sobresaltaban por el sonido de una puerta que se cerraba de golpe arriba. Una noche, a finales de la década de 2000, me quedé despierta hasta tarde con mi hermana viendo la televisión en la sala de estar. Todos los demás en la casa estaban durmiendo en la cama, probablemente justo después de medianoche. En un momento dado, las tres nos levantamos para ir a la cocina. Cuando entré en la cocina, recuerdo haber tropezado con un enorme bol de ensalada transparente que estaba boca abajo sobre la alfombra frente al frigorífico. Pertenecía al armario de arriba del frigorífico, así que no le dimos mucha importancia y lo pusimos en su sitio, donde no podía caerse. Luego, seguimos buscando comida en la cocina para picar a altas horas de la noche. Un rato después, mientras las tres estábamos todavía en la sala de estar viendo la televisión, de repente oímos un fuerte golpe en la cocina, como si algo hubiera caído desde cierta altura. Las tres saltamos y corrimos a ver qué había caído. Cuando llegamos allí, vimos el mismo bol de ensalada boca abajo sobre la alfombra de nuevo. Las tres estábamos asustadas. En ese momento, las tres estábamos 100% convencidas de que la casa estaba embrujada, sin ninguna duda en nuestras mentes. Empezamos a tener la sensación de que había una presencia entre nosotros que había que vigilar. Y esta fue mi primera experiencia en esa casa. No recuerdo si fue la misma noche o otra, pero nosotras, las tres niñas, estábamos en la sala de estar a altas horas de la noche, y el teléfono de mi hermana, que estaba sobre la mesa junto a nosotros, se cayó al suelo solo, lo que hizo que los pocos papeles sobre los que estaba también se cayeran. Las tres lo vimos, y ninguna de nosotras estaba lo suficientemente cerca de la mesa como para haberlo movido. Recuerdo que Lauren y Alex se volvieron locas sobre cómo era un poltergeist. Siendo joven, no tenía ni idea de lo que significaba, así que pregunté y ellas me lo dijeron. Después de eso, me dio mucho más miedo la casa por la noche. Durante el día, siempre me sentía segura de nuevo, como Alex y Lauren. Pero por la noche, la casa tenía una sensación muy aterradora que todavía siento cuando estoy allí hoy. No puedo explicarlo, pero simplemente sientes que estás solo con algo de otro mundo. Esa es probablemente la mejor manera en que puedo expresarlo.
Hubo varias ocasiones en las que oía pasos por toda la planta principal mientras todos dormían en mitad de la noche. Eran pasos muy lentos, y tuve muchas noches inquietas debido a la gran cantidad de ruidos misteriosos que oía fuera de mi habitación durante toda la noche durante muchos años. Muchos eran ruidos naturales que hacía la casa al asentarse, pero otros ruidos que oía estaban lejos de ser solo la casa asentándose. En 2007, trajimos a un nuevo miembro de la familia a la casa, una cachorra mestiza de Kern Terrier y Poodle que se salvó de un incendio en el norte. La llamamos Bella. Era la perra más rara, hermosa y adorable que he visto en mi vida. Parecía una especie de mini labrador. Era la nueva incorporación perfecta a nuestra familia, y siempre la quisimos mucho y trajo una buena energía a nuestra casa. En 2010, Lauren se mudó de la casa y se fue sola para ir a la universidad y trabajar. Volvía a visitarnos de vez en cuando, y cuando lo hacía, la casa parecía reaccionar. Poco después de que se mudara, me desperté una mañana y salí al pasillo, casi pisando un marco de foto que estaba boca abajo en la alfombra. Lo recogí, y el marco era de Lauren en la escuela secundaria, que teníamos en la pared. Cuando lo miré, me sorprendió lo que veía. Había una marca de color naranja impresa justo sobre la cara de Lauren. Honestamente, parecía que se suponía que era una llama. El cristal seguía intacto, por lo que recuerdo, así que, ¿cómo demonios podía aparecer esta marca cuando nunca había estado allí antes, mientras la foto seguía detrás del cristal? ¿Y por qué estaba también en el suelo al azar después de que se mudara? Era como si un espíritu hubiera tenido algún tipo de mensaje o sentimiento sobre la marcha de Lauren, o reaccionara a su marcha. Siempre he tenido la sensación de que esta presencia no la quería mucho, y esto parece ser una confirmación de eso para mí. Como Lauren ya no vivía en el segundo dormitorio de abajo, Alex se mudó allí, y yo ahora vivía sola en una habitación arriba, encima de la cocina de mis abuelos. En noviembre de 2011, perdimos a nuestro abuelo. Estaba muy enfermo en una residencia y falleció allí. Fue muy triste para nuestra familia, especialmente para mi madre y mi abuela. Cuando Lauren volvía a casa a visitarnos, siempre se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada viendo la televisión y jugando a los Sims en su MacBook en la sala de estar de arriba. Una de esas veces, creo que antes de que el abuelo muriera, Lauren dijo que estaba en la sala de estar en la tumbona a las 2 de la madrugada cuando comenzó a oír una voz abajo. También oyó lo que parecía que se movían los muebles. Bajó a ver si alguien estaba despierto, y nadie lo estaba. Y se horrorizó después de ese descubrimiento. Otra noche de la misma semana que vino a vernos, estaba a punto de irse a la cama. Fue al baño y oyó un arrastrar de pies junto al baño de mi pared, y luego oyó una voz masculina que decía su nombre alto y claro desde algún lugar del pasillo o del comedor. Ella me despertó preguntándome si yo había dicho un nombre. Entonces le dije que no, que había estado dormida. Alex ya estaba arriba, y Lauren le contó lo que acababa de pasar. Y las tres estábamos hablando de ello cuando nuestro padre entró en la cocina donde estábamos. Lauren le preguntó si estaba jugando con ella, y él juró que no había dicho su nombre y que simplemente se había levantado a buscar agua. Una de esas veces, un domingo por la mañana, ella estaba durmiendo en la cama de invitados de mi habitación, y yo y mi familia habíamos ido a la iglesia. Ella nos dijo que se despertó oyendo respiraciones que venían de mi cama. Al principio pensó que yo seguía en casa y que no había ido a la iglesia con ellos. Pero cuando miró a mi cama para asegurarse, se dio cuenta de que, de hecho, yo no estaba allí y que estaba sola en casa. Otra vez, cuando vino a visitarnos, ella y yo estábamos despiertas hasta tarde en la sala de estar, mientras Alex dormía en su habitación de abajo. Lauren estaba en mi habitación buscando algo, y corrió a la sala de estar diciendo que acababa de oír una voz femenina hablando abajo en la cocina. Y la estaba oyendo a través del conducto de aire de mi piso. Bajamos e investigamos, pero nadie estaba despierto allí abajo. Despertamos y le preguntamos a Alex si estaba viendo algún vídeo o hablando, y dijo que no, que había estado dormida. Era todo muy extraño.
No recuerdo cuándo, pero mi madre tuvo una experiencia muy extraña en el garaje una noche, y bromeábamos sobre ello y lo restábamos importancia. Ella dijo que estaba entrando después de sacar la basura y oyó un intenso sonido de sorber que venía de detrás de la furgoneta de mis abuelos, en el lado derecho del garaje. Corrió adentro porque la asustó mucho. Hubo dos incidentes muy extraños que ocurrieron unos meses después, en 2012, después de que nuestro abuelo falleciera, y ambos ocurrieron el mismo día. Era un día de invierno muy misterioso y nublado sin nieve. Debió ser un lunes. Mi madre, mi hermana Alex, mi abuela, Bella nuestra perra y yo estábamos en casa. Cuando de repente, las dos puertas del garaje se abrieron al mismo tiempo. Más tarde ese día, Alex y yo bajamos para contárselo a la abuela, y ella nos contó algo muy extraño que le había pasado esa mañana en su dormitorio. Se estaba preparando y tenía una caja de horquillas en la cómoda. Nos dijo que se giró por un segundo o dos para coger algo de su mesita de noche, y cuando volvió a su cómoda, notó que las horquillas estaban esparcidas por toda la cómoda, y algunas ya estaban en el suelo. La caja no puede caerse sola y esparcir las horquillas. Alguien o algo hizo eso en el segundo que ella apartó la vista de la cómoda. Y algo estaba definitivamente jugando con nosotros ese día. La cocina de mis abuelos estaba justo debajo de mi habitación de arriba, y se podía oír mucho a través del suelo, ya que no está muy bien aislado. Un nuevo y totalmente aterrador fenómeno comenzó a ocurrir una noche, alrededor de 2012 o 2013, y ocurrió varias veces año tras año, y a veces todavía ocurre a día de hoy. Empezó a ocurrir de vez en cuando, un par de veces al año me encontraba con esto. En mitad de la noche, empezaba a oír los armarios de la cocina de mis abuelos abrirse debajo de mí. Eran armarios muy chirriantes, y sonaba como si alguien estuviera guardando platos. Oía las tazas del armario de las tazas chocar entre sí, y también oía platos y algunos cuencos chocar, como si se apilaran uno encima del otro. Y oía los armarios cerrarse de golpe, como lo hacen notoriamente cuando los cierras debido a las bisagras. Pero realmente me inquietaba porque en cada una de esas ocasiones yo era plenamente consciente de que nadie estaba en la cocina, y esto simplemente ocurría solo en la oscuridad de allí abajo. Bajé a comprobarlo la primera vez que ocurrió, y nadie estaba en la cocina, ni nadie había subido más que yo. Esto continuó durante un tiempo, y no creo que nadie me tomara muy en serio cuando lo mencionaba. Fue especialmente aterrador cuando ocurrió una noche en la que mi abuela estaba en rehabilitación física en 2014 después de romperse una cadera. Mi hermana Alex estaba con una amiga esa noche, así que absolutamente nadie estaba abajo. Más tarde esa noche, a las 3 de la madrugada, yo acababa de meterme en la cama después de usar el baño, y empecé a oír el cajón de los cubiertos abrirse debajo de mí en la cocina. Oí lo que sonaba exactamente como si se movieran los cubiertos de mi abuela, y luego oí un armario que se abría y platos que se movían por la casa de nuevo, como si alguien los estuviera guardando o sacándolos. Casi cada vez que esto ocurría, oía una taza u otra cosa deslizarse por la encimera de allí abajo. Y me dio mucho miedo esa noche en particular porque sabía con total certeza que no había nadie allí abajo. Este era un tipo de miedo diferente al que experimentar, ya que estaba acostumbrado a que esto ocurriera cuando todos estaban en casa. Pero en ese momento, el sótano me daba mucho miedo, y desde entonces he evitado el sótano por la noche. Siempre tuvo una energía muy diferente, y por la noche se siente esa energía en toda la casa. Me inquieté mucho después de esto, y fui plenamente consciente de que estábamos experimentando un poltergeist en la casa, considerando todo lo que había ocurrido antes de esto, con lo que luché mucho en mi mente porque me criaron cristiana, y pensé que estaba protegida de entidades malvadas o maliciosas. Me confundió. Mi hermana Alex tenía mucho más miedo del sótano que yo, ya que su habitación estaba allí abajo, tanto que me hacía caminar con ella hasta su habitación cuando se iba a trabajar a altas horas de la noche. El miedo que nos inculcó fue muy alto porque no podíamos ver ni saber qué presencia estaba con nosotros, pero lo sentíamos y éramos conscientes de ello. Pero ahora, ser capaz de ver con lo que estás lidiando lo hace más aterrador.
No nos tomábamos muy en serio las conversaciones con nuestro padre. Nuestro padre parecía ser la única persona en esa casa que nunca había experimentado nada, pero nuestra madre era más receptiva y había experimentado cosas, como mencioné antes. No solo solía oír a alguien o algo subiendo las escaleras usando la barandilla chirriante en mitad de la noche cuando no había nadie allí, sino que mi madre también lo hacía, y la asustaba mucho. Pero lo experimentó en más de una ocasión, y ocurrió varias veces. Es un descenso muy lento por las escaleras con alguien usando la barandilla, y nadie está visiblemente allí. Dijo que ocurrió una vez alrededor de las 5 de la madrugada cuando subía a sacar a Bella afuera, y a veces ocurría antes por la noche. Lo oí al menos una vez en mitad de la noche antes, pero no recuerdo exactamente cuántas veces, ya que era un acontecimiento raro. Un nuevo fenómeno comenzó a ocurrir más o menos al mismo tiempo que empecé a oír actividad en la cocina debajo de mi habitación. Alex y yo lo hemos oído ambas. Mis abuelos compraron un set de lavadora y secadora de alta eficiencia en 2010, y cada vez que tocabas un botón en la lavadora o la secadora, hacía un pitido. Nos familiarizamos con el tipo y el tono del pitido que hacía. Hubo muchas noches en las que definitivamente oí ese pitido, y eran varios, y luego simplemente se detenían. Se oían botones siendo manipulados. Mi hermana lo oyó desde su habitación, y al día siguiente me preguntaba si yo estaba allí abajo lavando la ropa, y nunca lavé la ropa tan tarde. A veces ella lo oía y yo no, y viceversa, y tomamos nota de este nuevo fenómeno. Mi hermana tuvo una experiencia realmente horrible y exagerada una tarde mientras dormía la siesta en su dormitorio. Ella me dijo que sintió como si se estuviera despertando y empezó a oír el ventilador de su mesita de noche acelerarse, cada vez más rápido cada segundo. Y después de darse cuenta de eso, dijo que sintió como si la esquina superior izquierda de su colchón se estuviera levantando, haciendo que se inclinara hacia un lado, e inmediatamente salió corriendo de la cama y corrió arriba a contárnoslo. Alex a menudo oía ruidos muy extraños fuera de su habitación en el pasillo mientras vivía allí abajo, y también en su habitación mientras intentaba dormir. Una noche ocurrió algo muy grave que requirió que toda la casa se despertara. No lo recuerdo bien, pero la abuela Betty fue la primera en oírlo. En mitad de la noche, se despertó con un sonido de golpes, se levantó y fue a la sala de estar, y se dio cuenta de que venía de la pared exterior de la casa. Quienquiera que fuera debía estar en su terraza cerca de sus ventanas, ya que empezaron a golpear la pared trasera de la casa. Y ella dijo que los golpes eran tan fuertes e intensos que hicieron vibrar las paredes. Despertó a mis padres, y yo me desperté por todo el alboroto. Estaba tan desorientada por estar dormida que realmente no me importó. Si recuerdo correctamente, la abuela dijo que miró por la ventana y encendió la luz de la terraza, y abruptamente se detuvo y no había nadie allí fuera que ella pudiera ver. Sería absolutamente imposible que fuera una persona, ya que pocas personas saben de nuestro vecindario privado junto al campo de golf, escondido entre los árboles. Ninguno de nosotros en esta calle ha experimentado nunca a nadie que haya entrado en nuestra propiedad, ya que es una zona extremadamente tranquila y segura. Pero yo sabía lo que era, y definitivamente no era una persona. Me quedó claro que era la entidad que había estado presente con nosotros todos estos años. Alex se mudó en 2015, dejándome como el única hija en la casa. No pasó mucho más después de eso, y la actividad definitivamente disminuyó, y era raro que ocurriera algo. Hubo algunas ocasiones en las que estaba en casa después de la escuela, y solo estaba la abuela abajo, y oía golpes que venían del pasillo. Una vez, oí lo que sonaba como un martillo clavando un clavo en una viga debajo de mi baño, pero nadie estaba allí abajo haciendo eso. Solo estábamos la abuela y yo en casa, y fue absolutamente extraño. Después de eso, la actividad fue prácticamente inexistente hasta 2018. En febrero de 2018, tuve una experiencia de poltergeist innegable mientras estaba arriba enviando mensajes de texto en mi teléfono a las 2 de la madrugada. Fue lo más extraño que he experimentado en la casa, y surgió de la nada. Estaba en la cama en la oscuridad una noche,
sin ventiladores ni nada, solo silencio en la casa. Eso fue hasta que de repente oí el interruptor de la luz de abajo encenderse en la cocina de mi abuela. Cuando se encendió el interruptor de la luz, también empecé a oír un pitido que lo acompañaba, y pensé que era de su microondas, que está conectado al mismo circuito que el interruptor de la luz. Luego oí el andador de mi abuela rodar por el suelo duro de la cocina, y lo oí rodar lentamente hasta el otro lado de la cocina, justo debajo de mí, como si ella fuera al frigorífico. Luego recordé inmediatamente que mi padre le había comprado un microondas nuevo, y lo conectó a un circuito diferente, y el microondas ya no pitaba cuando encendías las luces. Oí un armario que se abría allí abajo en ese mismo momento, y decidí ir a asegurarme de que era mi abuela, porque ahora era un poco sospechoso, considerando que había oído cosas de allí abajo muchos años antes. Literalmente salí corriendo de la cama y corrí abajo para ver que todas las luces del sótano estaban apagadas, y la puerta del dormitorio de mi abuela estaba cerrada, y no había luces encendidas en la cocina. Sentí una oleada de terror y volví corriendo arriba a la cama. Esa no era la abuela. Sonaba exactamente como su andador. ¿Cómo es posible esto? Sé con certeza que lo oí. Recuerdo hasta el día de hoy lo claro que era cada sonido, y era un tipo de sonido muy rutinario al que siempre estaba acostumbrada. Empecé a enviar mensajes de texto frenéticamente a mis hermanas y a mis amigos sobre lo que acababa de pasar después de volverme a meter en la cama. En ese mismo momento, empecé a oír bolsas de plástico de comestibles crujir debajo de mí en su cocina, como si alguien estuviera jugando con su caja de bolsas de comestibles usadas. Acababa de bajar, y nadie estaba ni cerca de esa cocina. ¿Qué demonios estaba oyendo? Lo que había experimentado fue como una repetición de mi abuela entrando rutinariamente en su cocina para prepararse algo. Quería creer que era una aparición residual, pero eso no explica por qué, en primer lugar, oí todas las bolsas crujir. Y tampoco explica por qué nunca más lo volví a oír después de esa noche. Solo ocurrió una vez y nunca más, al menos para mí o que yo sepa. Fue un evento completamente espontáneo. En 2019, me vi obligada a mudarme abajo a la antigua habitación de mi hermana, y honestamente estaba aterrorizada. Cuando era niño, intenté dormir en la habitación de Lauren un par de veces, y cada vez era incapaz de hacerlo. Sentí un alto nivel de terror sin ninguna razón aparente, y tenía que volver a mi habitación. Sabiendo que nunca había podido dormir allí abajo, y sabiendo que el sótano es una especie de epicentro de la actividad en la casa, estaba absolutamente aterrorizada durante las primeras semanas. Pero al final fue una muy buena mudanza. Fue tranquilo en su mayoría. Rara vez experimenté o oí algo por la noche. Pero había estado durmiendo con 2 ventiladores encendidos para no oír nada que estuviera ocurriendo. Sabía que tendría demasiado miedo y no quería arriesgarme a oír nada, especialmente porque en ese momento tenía un trabajo y necesitaba descansar sin interrupciones. Hubo una vez que estaba en mi habitación por la tarde e innegablemente olí humo de cigarrillo. No podía entender por qué o de dónde venía, así que pensé que venía del exterior, aunque eso no tenía mucho sentido. Una vez sí que oí algo. Me despertó una mañana de 2020 durante la pandemia de COVID. Sonaba exactamente como si alguien hubiera cogido un bastón y lo hubiera golpeado en el marco de mi puerta exterior. Oí un golpe 2 veces, y eso fue todo. Me levanté y mi abuela todavía no se había levantado, y nadie más estaba presente allí abajo. Terminé mudándome en 2020, pero las cosas en la casa no terminaron allí. No recuerdo cuál, pero hace unas Navidades, mi hermana Alex se quedó en la casa durante la noche de Nochebuena hasta el día de Navidad. Y cuando fui a verla el día de Navidad, ella me dijo que los extraños ruidos del sótano la habían mantenido despierta toda la noche. Estaba durmiendo en un colchón de aire en nuestra antigua habitación de abajo, e incluso había oído actividad en el pasillo en la cocina de nuestra abuela. Y dijo que oyó el cajón de los cubiertos abrirse y que los cubiertos se movieron cuando ella sabía con certeza que no había nadie allí, y tampoco había luces encendidas allí abajo. Estaba petrificada.
Alex me dijo que años atrás, cuando le conté eso, pensó que me lo estaba inventando, y esa noche fue una realización horrible para ella de que había estado diciendo la verdad, ya que ahora le estaba pasando a ella años después. Fue solo la confirmación que quería darle, supongo. A principios del verano pasado, me quedé allí mientras mis padres estaban de vacaciones. Estaba allí con mi abuela abajo y tenía a Bella conmigo. Me estaba quedando en mi antigua habitación de arriba y mantenía a Bella cerca en todo momento, ya que tenía 16 años y estaba bastante vieja. La primera noche que llegué allí, ocurrió algo muy extraño que nunca había ocurrido antes. Fui a la sala de estar a encender algunas luces cuando llegué a la casa después del trabajo por la tarde, y mis padres se habían ido horas antes. En el momento en que puse el dedo en la lámpara de la sala de estar para encenderla, todo en la habitación se encendió al mismo tiempo, la araña de arriba de la escalera, el televisor, el reproductor de DVD, todo se encendió simultáneamente. Me quedé atrás, en shock, intentando entenderlo. Mientras lo hacía, noté que había dejado la luz del baño encendida al final del pasillo, y al mismo tiempo, la araña se apagó y volvió a encenderse unos segundos después. ¿Hubo un corte de energía? Seguramente todo se habría apagado. Pero solo fue la luz de la araña la que todavía tenía una bombilla buena. 15 minutos después, mi abuela estaba abajo llamándome porque 15 minutos antes, cuando toda la sala de estar se encendió, la electricidad de su dormitorio se había cortado, y tuvo que reiniciar el disyuntor. No puedo empezar a explicar esto. Va mucho más allá de la comprensión porque nada de eso es físicamente posible que ocurra solo, y lo hizo, como dijo mi padre. Y sentí que la energía me estaba dando un mensaje claro de que todavía estaba presente en la casa, y me estaba haciendo consciente de eso, o simplemente me estaba gastando una broma. El pasado octubre, fui y me quedé sola en la casa durante una semana. La abuela estaba abajo como de costumbre, pero era mucho más oscuro y misterioso porque acabamos de dormir a nuestra querida Bella a finales de julio debido a su muy deteriorada salud. Así que la herida seguía abierta por la pérdida de un miembro de la familia muy importante y leal de mi infancia. La casa estaba absolutamente desolada sin ella. Ya no tenía su compañía mientras me quedaba sola arriba mientras mis padres estaban de vacaciones, y era francamente aterrador en esa casa, más de lo habitual. Oí un par de fuertes golpes de abajo al final de la noche un par de veces esa semana, pero no ocurrió nada digno de mención, la casa simplemente se sentía muy oscura. La última cosa que voy a mencionar es que tenemos una lámpara en esta casa que a veces se enciende sola. Ocurrió una vez en mitad de la noche cuando me había quedado allí, y mi madre me dijo que ocurría todo el tiempo. En combinación con todo lo que ha sucedido en la casa durante un periodo de 23 años, todavía no tengo una explicación para nada de eso. Solo hemos especulado sobre lo que podría ser. Mi hermana Alex sugirió que podría ser el espíritu de nuestro abuelo, pero le recordé que la actividad comenzó 11 años antes de que falleciera. Sin embargo, ambas dijimos que la actividad no ocurría ni de lejos tanto antes de que falleciera en 2011, y parecía que realmente se disparó después de que se fuera. Soy extremadamente consciente de que el mundo espiritual es muy real. Me he vuelto tan fascinada con lo sobrenatural siendo alguien que lo ha presenciado tanto, y he aprendido mucho sobre ello en la última década. Por lo que he aprendido, tuvimos una aparición leve en comparación con casos más graves con guerra espiritual y demás, y estoy agradecido por eso porque no voy a mentir cuando digo que cuando ocurren cosas, realmente me asusta de una manera a la que ya estoy acostumbrada. Pero es realmente diferente a otros miedos. Creo que ha habido una entidad en esta casa desde antes de 1997, cuando mi familia compró la casa, y creo que es posible que después de la muerte de mi abuelo, la entidad reaccionara a su muerte. Y si estoy en lo cierto, parece que intentaba engañarnos para que creyéramos que era el espíritu de nuestro abuelo, pero ninguno de nosotros, y yo menos, lo sentimos en absoluto. Mi familia todavía está en la casa a día de hoy, y no hay planes futuros para irse. La visito a menudo, ya que solo vivo a 20 minutos.
terminaré diciendo que nunca me he arrepentido de experimentar nada de lo que hemos tenido en esta casa. Estoy muy agradecida de haber tenido el sentido y los ojos para experimentar el otro mundo, y estoy eternamente agradecida por estas experiencias en la vida porque no todos pueden decir que han visto el otro lado, y una vez que lo haces, te cambia para siempre.